Vamos a estudiar la palabra del Señor con el tema con el que abrimos la reunión de hoy. ¿En qué momento se libró la batalla más fuerte, más cruel para nuestro Señor Jesucristo? Él tuvo muchas batallas muy fuertes, ¿no? Durante su ministerio, durante su vida. De hecho, desde su mismo nacimiento, ¿no? Desde antes de que naciera ya lo buscaban para matarlo. Después de eso, pues nace en un lugar muy pobre. Después de nacido, lo siguen buscando para matarlo. Después, cuando comienza su ministerio, siempre personas en contra de él, buscándolo, y conforme pasaba el tiempo, más lo acechaban buscando alguna cosa mala en él, y así poder acusarlo y matarlo. Entonces Jesús sufrió muchas cosas, inclusive podríamos pensar en la cruz como un momento muy difícil para él, y lo fue. Pero creo que el momento más importante, el momento clave en la vida de Jesús, el momento más fuerte para él, y evidenciado por lo que yo les decía, por ese pasaje de Lucas donde habla de que el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre. Eso quiere decir, su angustia era muy fuerte. Fue en el Getsemaní. En el Getsemaní sucedieron muchas cosas, porque Jesús y sus discípulos estaban por enfrentar el momento más difícil juntos, su momento más complicado del tiempo en el que estuvieron juntos. Este es un momento muy complicado. Lo que sucediera en las siguientes horas y en los siguientes días determinaría el futuro de la obra de Dios. Así de simple. Eran momentos muy especiales los que iban a vivir en este tiempo. La prueba más importante para ellos. Jesús sería entregado y sus discípulos serían dispersos. En Marcos 14, ya están ahí, ¿verdad? En el versículo 27 dice: entonces Jesús les dijo, fíjense, antes de este momento que vamos a estudiar, Jesús les anuncia: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Y aquí el Señor menciona un pasaje de Zacarías 13 y lo aplica a este momento y dice: porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Jesús ya los estaba previniendo del momento complicado que iban a vivir. Heriré al pastor, Jesús, las ovejas serán dispersadas. Ellos iban a salir disparados después de este momento. Y eso a pesar de las promesas de Pedro, porque podemos ver ahí en el versículo 29 que Pedro le dice: no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos, contagiados por ese ímpetu de Pedro, todos decían lo mismo. Todos se escandalizarán: yo no. Si es necesario que muera, moriré, pero estaré contigo. No fue así, ¿no? Ellos iban a vivir un momento muy, muy complicado también para su fe. Jesús sabía, hermanos, cómo enfrentar ese momento. Él lo sabía bien, pero los discípulos no. Ellos aún no sabían cómo se enfrentan estos momentos difíciles. Y Jesús tenía que enseñarles. En este episodio, Jesús les instruye y les dice cómo se enfrentan los momentos complicados de la vida. Cuando la situación te amenaza y te obliga casi, diríamos, a negar tu fe y abandonar. Hay momentos así en la vida. Y Jesús nos enseña aquí cómo se tienen que enfrentar esos momentos. Vean lo que Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 38. Ahí está la instrucción de nuestro Señor Jesús. Como les repito, el Señor sabía cómo tratar con estos momentos difíciles, pero los discípulos aún no. Y Jesús les tiene que enseñar cómo se enfrentan estas situaciones. Versículo 38 les dice: velad y orad para que no entréis en tentación.
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a ver, analizar este versículo. El Señor da una instrucción doble. ¿Qué se tiene que hacer en momentos como este? En momentos como este en el que vamos a entrar juntos. Vamos a un lugar y vamos a enfrentar este momento juntos. Yo de una manera, ustedes de otra, pero vamos a enfrentar un momento muy complicado. Yo sé lo que se debe hacer, ustedes no lo saben, déjense los digo. Lo que tienen que hacer es velar y orar. Dos elementos muy importantes dentro de la vida cristiana. Tenemos que aprender a velar y orar. ¿Qué hay que hacer? Velar y orar. Velar, ¿qué significa velar? La palabra velar es la palabra gregoreo, que significa mantenerse despierto, o sea, atento, conscientes de qué cosas están sucediendo en tu entorno. No estar dormido, es permanecer despierto, alerta, sabiendo lo que está sucediendo realmente. Nosotros en esta vida moderna, tenemos muchos distractores que nos ayudan a escapar de nuestra realidad. Tenemos juegos, tenemos películas, tenemos programas de televisión y tenemos otras formas de escapar de esa realidad en la que vivimos. Y no solamente de la realidad física en la que estamos en este mundo, pero la realidad espiritual. Muchas veces nosotros no somos conscientes de la realidad espiritual en la que vivimos. Y si bien es cierto que la guerra espiritual muchas veces como se maneja en nuestro entorno no está bien manejada, pero lo cierto es que existe. Lo cierto es que existe. Y tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y de cómo se trata con ello, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, que están por organizar en Zacatecas actividades para ungir a la ciudad con aceite y todo eso. Esa no es la manera de hacer guerra espiritual, ¿no? Es poniéndose la armadura. Entonces a veces no entendemos bien eso, pero la realidad es que sí hay un elemento ahí del cual debemos estar muy atentos, porque amenaza nuestra fe, amenaza nuestra vida cristiana, que es lo más valioso que tenemos. Siempre hemos dicho esto, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y después le dice, pero yo he rogado ¿qué? Que tu fe no falte. ¿Qué es lo más importante para Jesús? No le está diciendo, yo he rogado que no te quite tu dinero, que no pierdas la salud física. No, Jesús no le dice eso, esas son cosas secundarias. Lo más importante en la vida es la fe, que tu fe no falte. ¿Y qué es lo que Satanás amenaza? La fe. Ahora, lo puede hacer a través de elementos como la salud, lo puede hacer a través de situaciones materiales, sí, pero lo que Satanás busca es estropear nuestra fe. Y tenemos que estar muy alertas a eso. Eso es velar, es conocer el terreno que estás pisando, es conocer de qué manera Satanás está metiéndose en tu vida, en tus relaciones, para que tú actúes contra tu fe o la fe te falte. Por eso Jesús dice, velad, permanecer despiertos, o sea, estén atentos a las cosas importantes. ¿Cómo es que sí sabemos leer los tiempos, no? Está nublado, va a llover. La bolsa de valores está fluctuando, hay que invertir o no hay que invertir. ¿Cómo si sabes esas cosas? ¿Y no sabes distinguir las cosas espirituales? Tienes que aprender a discernir las cosas que amenazan tu vida espiritual y la de tus hijos. La semana pasada hablábamos de cosas que los padres deben estar atentos para no permitir que esas cosas estén en su casa. Esos tipos de idolatría que van a hacer que tus hijos crezcan desviando la mirada de Dios y de las cosas que a Dios le importan. Ahí es donde tenemos que estar atentos. Sí sabemos distinguir otras cosas, pero lo espiritual no. Hay que llenarnos de la palabra, por eso estudiamos la palabra, para que sepamos lo que a Dios le importa, para que sepamos qué cosas debemos vigilar en nuestra vida.
Eso es velar, estar atentos. En este caso, los apóstoles iban a vivir un momento tan complicado que su fe estaba siendo amenazada. Eso es verdad. La segunda cosa que tenía que hacer, dice Jesús, es orar. Algo que acompaña de manera constante, siempre, a velar es la oración, orar. ¿Qué es la oración? La oración tenemos que entenderla, tenemos que definirla bien. No es un rezo. Tú no te cubres a través de repetir algo. Muchos creyentes acostumbran rezar versículos y si los repites más bendición vas a tener sobre ellos. Inclusive hay cadenas de oración que te piden que repitas para que recibas no sé qué bendición espiritual o que esos tipos de rituales no sirven y son antibíblicos. Entonces, ¿qué es la oración? Es la palabra, fíjense, proseuchomai. Y esta palabra es una palabra compuesta, pro, que se refiere hacia, y seuchomai, que significa expresar un deseo. ¿Qué es la oración? Expresar un deseo hacia Dios. Expresas tu deseo hacia. Y este prefijo aquí, esta preposición pro, es muy importante, porque implica que expresas tu deseo hacia, no solamente hacia ti mismo, hacia alguien. Esto implica comunión, comunicación. ¿Dónde está la importancia de la oración? En que entablas una comunicación con Dios, expresándole tus deseos. Ahora, cuando tú expresas un deseo, ¿le estás ordenando a Dios algo? ¿Le estás mandando algo? No, estás simplemente expresando un deseo tuyo. Eso es la oración. Pero ¿qué es lo importante de esto? ¿Hacia quién diriges ese deseo? Es un deseo que tú le expresas a Dios. Y eso quiere decir, estás comenzando una comunicación. Y cuando la persona que expresa o que comienza esa comunicación con Dios es un discípulo, es alguien que ama a Dios y que ama los caminos de Dios, eso quiere decir que esa comunión lo va a ir llevando a tomar la decisión correcta, de acuerdo a lo que sabe de Dios, de acuerdo al temor de Dios que ha adquirido, lo va a llevar a tomar una decisión correcta. Esa es la importancia de la oración. Así es que algo importante también aquí de mencionar es que este verbo orad, velad y orad, ese verbo orad, porque fíjense, velad está en voz activa, significa la acción la realiza el sujeto. Pero aquí dice orad, está en voz media. ¿Qué significa en voz media? A ver, los estudiantes, que es una acción que el sujeto realiza, pero recae sobre él mismo. La oración, ¿a quién le ayuda? Al que ora. La oración le hace bien ¿a quién? Al que ora. Tú no puedes hacer bien con tu oración a alguien más, esa persona tiene que hacer su propia oración. La oración le hace bien al que ora. Y Jesús lo que está diciendo, velen y oren. Eso es lo que hay que hacer. ¿Para qué? ¿Para qué debes hacer eso? Díjese Jesús, ¿para qué no entréis en tentación? ¿Para qué significa? Para en orden a ello, porque cumpliéndose esta situación, si tú velas y oras, ¿cuál va a ser el resultado? Que no entrarás en tentación, para que no entréis. ¿Qué significa entrar en tentación? Pues es como entrar a un cuarto, ¿no? Estás afuera de ese cuarto, no has entrado. Entrar significa que se te presenta algo bonito ahí y ¿qué haces? Entras. Nadie puede evitar ser tentado. Ser tentado no es pecado. Pero si entras en tentación, lo más seguro es que vas a pecar, porque ya estás haciéndole caso. La tentación está llenando tu mente, la tentación está llegando a tu corazón, ya no lo paras. Si la tentación llega a tu mente y corazón, ya es muy complicado que te detengas, vas a pecar. ¿Cuál es el secreto para no pecar? No entrar en tentación. Fíjense,
No es decir, déjala entrar poquito y luego agarras fuerza y la retienes. No, no dice eso. No, porque una vez que tú entras en la tentación, será muy difícil, yo diría imposible que lo pares. Se volvió un deseo descontrolado dentro de ti y lo vas a realizar. La única manera de que no peques es que no entres en tentación. ¿Y qué tienes que hacer para no entrar en tentación? Velar y orar. Velar, o sea, estar atento a las maquinaciones de Satanás, a las situaciones que están pasando, al momento en el que estás, en el lugar en el que estás parado, atento, y luego comenzar una comunicación con Dios, expresándole tus deseos. Y Dios va a comenzar en esa comunión, esa comunicación a trabajar contigo. Y entonces no vas a entrar en la tentación. La palabra tentación es una palabra interesante, es la palabra peirasmos, que significa una prueba. De hecho, cuando ustedes leen en la Biblia la palabra prueba, es la misma palabra para tentación, la mismita palabra. ¿Qué es lo que diferencia a una prueba de una tentación? La palabra peirasmos se refiere a una prueba con propósito. Entonces, ¿qué es lo que determina si algo es una prueba de Dios o una tentación del mundo o de Satanás? El propósito. Si el propósito es destruir, es una tentación. Si el propósito es crecer, edificar, es una prueba. Entonces, para que no entréis en tentación, en alguna maquinación que te quiera hacer caer. Los discípulos, como les digo, estaban en un momento difícil que tenían que discernir y necesitaban de velar y orar. Dice, como leímos en 14:27, Jesús expresa una profecía de Zacarías: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y en el versículo 50 leemos que entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Estaba en amenaza su vida física y tuvieron miedo y se fueron. Qué difícil es ser amenazado. ¿Algunos de ustedes han sido amenazados de muerte por predicar el evangelio? No sabemos. Aquí en nuestro entorno no lo sabemos. Se burlan de nosotros, nos gritan cosas, nos avientan cosas, pero no hemos llegado a eso. Aquí no. Hay otros lugares donde sí. Y me imagino lo difícil que debe ser ese temor que existe hacia perder la vida. Los discípulos se vieron amenazados, ¿qué hicieron? Huyeron. Pero no solamente ese es el momento, no fue ese solamente del momento complicado, sino que tuvieron una desesperanza en ellos. Nos dice en el capítulo 16, versículo 10, que estaban tristes, eso significa lamentando y llorando. Cuando la mujer fue a ver a Jesús y estaba resucitado, lo envió a ellos de regreso, y cuando ella regresó dice que estaban tristes y llorando, así los encontró. Cuando les platicó, ellos, dice el versículo 11, no le creyeron. ¿Cómo estaba su condición? Porque Jesús les había anunciado: es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. ¿Se los había dicho? ¿Sí o no? Y entonces no lo creyeron. Cuando la mujer va y les dice: el Señor resucitó, no le creyeron. ¿Cómo estaba su fe? Qué importante es esto. Y el versículo 14 dice que cuando Jesús se presentó con ellos, justamente eso fue lo que les reprochó. La palabra reprochó significa les reprendió: su incredulidad y la dureza de su corazón. Pero es que estaban viviendo un momento complicado en su fe. ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que iban a necesitar? Desde este momento que Jesús se los dice en adelante, estos días iban a ser importantes. ¿Qué necesitaban? Velar y orar para no entrar en tentación. Ellos lo necesitaban. Ahora, ¿por qué necesitamos velar y orar? Porque es algo que necesitamos. ¿Cuál es la necesidad? Sigue diciendo el Señor Jesús: a la verdad, el espíritu está dispuesto. Nuestro espíritu humano está dispuesto, significa tiene buena voluntad. ¿Por qué nuestro espíritu tiene buena voluntad?
está dispuesto a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados. Está hablando de discípulos. Y si tú tienes al Espíritu Santo de Dios habitando en ti, tú tienes la voluntad de hacer las cosas bien, ¿cierto? Si no eres cristiano, no. Pero si eres creyente y el Espíritu de Dios vive en ti, tienes la voluntad de hacer lo correcto. ¿Ok? Pero dice aquí, el Espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué es la carne? Tóquense, la carne, de lo que estamos todos constituidos, hechos, la carne es débil, frágil, sin fuerza. ¿Por qué necesitas velar y orar? Porque necesitas ayudar a tu carne, que es frágil. Esto, si no lo entiendes, entonces te sientes Superman, porque ya creíste, sientes que eres indestructible, que eres invencible. El mismo apóstol Pablo decía, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Necesitas conocer esto. Tu carne es débil, es frágil, y tu carne es presa fácil de la tentación. Por eso necesitas velar y orar. Es una disciplina en el creyente, velar y orar, para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, ya que está alimentado por el Espíritu de Dios, pero la carne, esa es la realidad, la carne es frágil, es débil. Entonces, ¿qué necesitamos? Atención y comunicación. Velad y orar. Atención y comunicación con Dios. Jesús se pone como ejemplo. Bueno, más bien el escritor sagrado aquí, en este caso Marcos, nos pone a Jesús como ejemplo de lo que es velar y orar para no caer en tentación. Vamos a ver el relato. En el versículo 32 nos dice, vinieron pues a un lugar. La palabra lugar se traduce mejor como campo pequeño. Vinieron a un campo pequeño que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Esa palabra sentaos aquí está en modo imperativo. Jesús le estaba dando una orden. Se sientan aquí. Y luego dice aquí, ¿qué dice? Entre tanto que yo oro. En el original griego dice, hasta que yo ore. O sea, hasta que yo acabe de orar, ustedes se sientan aquí. 8 de los discípulos tenían que recibieron esta orden del Señor Jesús. 8 discípulos recibieron esta orden. Se sientan aquí y me esperan a que yo ore. Bueno, después dice que tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, a los otros 3. Acuérdense que ahorita eran 11 porque Judas pues apenas venía con los alguaciles para prender a Jesús. Eso quiere decir, 8 se quedaron ahí. Jesús agarra a 3 que son sus cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y dice que los tomó consigo, caminó con ellos, y vean lo que sigue, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Comenzó. Jesús va caminando, dejó a los 8 atrás, comienza a caminar con sus 3 más cercanos, va caminando hacia el huerto, y conforme va caminando, comienza un proceso en él. Dice, comienza un proceso. Eso quiere decir, Jesús, que sabía a qué iba, ahora cada vez está más cerca de ello. Es consciente de lo que le espera. Es a lo que nos referíamos, ¿no? Ser conscientes, estar velando. Jesús estaba velando. Él sabía lo que venía enseguida. Él ya lo sabía. Y comienza a sentir el peso de eso. Aquí dice que comenzó a entristecerse, pero cuando yo estudio esta palabra, no es que Jesús estaba poniendo triste, es la palabra ectambeo, que significa estar asustado o espantarse. Y como está en voz pasiva, significa Jesús estaba siendo asustado, espantado. ¿Les extraña eso? En su condición humana, Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Jesús se espantaba o no se espantaba? Y Jesús comenzó a asustarse por el pensamiento de lo que venía. Jesús comenzó a ser espantado y asustado por lo que le venía. Jesús sabía a lo que iba. Él estaba velando, atento a lo que le esperaba. Y luego dice a angustiarse.
o sea, afligirse, acongozarse. Inclusive esa palabra se refiere a tener ansiedad. ¿Te imaginas a Jesús teniendo algo de ansiedad? Sus pensamientos humanos ahí retroalimentándolo con lo que venía enseguida. Con razón dice Lucas que su sudor era como gotas grandes de sangre. Comenzó a angustiarse. Versículo 34. Jesús le dice a sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, a estos tres: mi alma está muy triste, o sea, profundamente, es la palabra perilupos, profundamente contristada. Estoy muy triste. ¿Se dan cuenta del momento que está viviendo Jesús en esta situación? Y le dice a sus tres discípulos, a los otros les dijo: siéntense hasta que yo acabe de orar, ¿no? ¿Se acuerdan? A estos tres, ¿qué les dice? Quédense aquí, también en imperativo, es una orden, quédense aquí, pero les dice, y velad, y estén atentos. Por eso llama la atención que se hayan dormido, ¿no? Cuando Jesús les dice, estén atentos, regresa y no han podido velar una hora. ¿Cuántas horas estuvo Jesús y regresó 3 veces? Y siempre los encontró dormidos. Por eso llama la atención. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco más adelante, el versículo que memorizamos, ¿se acuerdan? Yéndose un poco adelante, como acostumbraba, oró, prosuchomai, expresó un deseo hacia su Padre. Este es un modelo de oración, hermanos. Este es un modelo de oración. Jesús expresando un deseo a su Padre. Esto es oración. ¿Y qué le dice? Oró que si fuese posible. Oró que si fuese posible. La palabra dunatos, de donde viene dunamis, posibilidad, poder. Habrá la posibilidad. Será posible que pase este día. ¿Será posible que pase de largo esta hora? Y es como, cuando estaba estudiando esto me acordé de una película de Adam Sandler, donde tiene un control remoto. Y entonces no quiere vivir algo, ¿y qué hace? Le adelanta. Y ya, de repente, ay, ya pasé eso que no quería experimentar, que no quería vivir, lo pasé. Jesús está diciendo, si es posible que pasase de mí esta hora, que no tenga que pasar por esta hora. Y la palabra aquella hora se refiere a un lapso de tiempo con circunstancias específicas. Lo que está diciendo Jesús es, no quisiera experimentar lo que me viene enseguida. Esto que viene no lo quisiera experimentar. Si fuese posible que pase de mí esta hora, que no tenga que pasar por estas circunstancias. Y decía, esta palabra decía está en tiempo imperfecto, eso significa en el griego una acción que no termina. Jesús decía en una acción que no terminaba, estaba diciendo, Abba Padre. El Abba, ¿no? Que ya sabemos, Abba es una palabra que hace alusión, fíjense bien, al balbuceo de un bebé. Y se entiende esa expresión como una expresión de confianza y dependencia total. Aquí viendo el texto es Abba, Padre, Pater. Pater se refiere a un nutridor, protector, sustentador. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de otro título de Dios que se refería a el que te engendró? Pero pater no significa el que te engendró, significa el que te protege, el que te sustenta, el que te nutre. Abba, pater, o sea, una expresión de confianza en aquel que te sustenta. Jesús estaba plenamente confiado en su Padre. Por eso le dice Abba. Es una expresión de total dependencia y confianza en Dios. Hermanos, no somos llamados a entender a Dios. Somos llamados a confiar en Dios. Hay cosas que Él va a hacer que no entendemos,
pero tenemos que aprender a confiar. Y aquí nos dice eso, Abba Padre, una expresión de total dependencia en aquel que Él lo protegía y lo sustentaba. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, Padre. Todas las cosas son posibles. Posible significa eres capaz de todo lo que quieras. Y Dios es el único capaz de hacer lo que Él quiera. Padre, eres capaz de hacer lo que quieras. Y luego que le dice, aparta, Señor. Fíjense cómo lo dice. ¿Será posible que apartes? No. Le dice, aparta de mí esta copa. Está en modo imperativo. La desesperación de Jesús se nota aquí. Padre, tú puedes hacer lo que sea. Nada es imposible para ti. Aparta de mí este cáliz. Hasta aquí Jesús está expresando un deseo. ¿Qué es la oración? Es un deseo expresado hacia su Padre. Jesús aquí ya vemos que Él estaba velando, era consciente de su momento, por eso estaba en una situación así de profunda tristeza, comenzando a espantarse por lo que venía, era consciente. Aquí ora. Jesús es el modelo de velar y orar. Ahora, yo decía, cuando tú eres discípulo, entonces, ¿qué dice aquí la Escritura? Tu espíritu está dispuesto a hacer la obra de Dios. Tu espíritu está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. En esta oración en la que estás presentándole tus deseos al Padre, igual el Padre te está fortaleciendo sus deseos en ti. Por eso es importante estar en ese proceso de oración, en esa comunicación. Tú le expresas tus deseos y el Padre está expresando sus deseos hacia ti, por lo que sabes de la palabra, por el Espíritu Santo que habita en ti. El Espíritu está dispuesto. Ahora, con este proceso de velar y orar, vas a fortalecer esa área débil de tu vida. Y es lo que le pasó a Jesús. Cuando Él vela y ora, A más B, el resultado es C. ¿Cuál es el resultado? Más no, más, o sea, pero no lo que yo, sino lo que tú. Pero más, no lo que yo quiero. La palabra quiero, deseo. Padre, no lo que yo deseo, sino lo que tú. Al final entonces de este proceso terminas ajustando tu vida a la voluntad de Dios. Jesús venció la batalla. Su batalla más importante la venció en el Getsemaní. Tomó la decisión. Acepto tu copa. Primero estaba expresando su deseo. Si es posible que pase de mí este día. Aparta de mí esta copa, Padre. Todo es posible para ti. Estoy expresando un deseo. Pero después dice con certeza, pero no lo que yo deseo, sino lo que tú. ¡Pum! Se acabó. Se acabó. Jesús estaba listo. Jesús estaba listo. Se levanta después de orar esas palabras, va con sus discípulos y les dice, basta ya, levántense, que ya viene el que me entrega. Y vemos a Jesús como cordero llevado al matadero, con una fortaleza impresionante en su ser, porque la batalla la había ganado en el Getsemaní. Tenemos una escena, ¿está el video? Una escena de esto mientras preparamos la comunión. Vamos a tomar la comunión porque vamos a recordar con el video y después con la comunión. Primero con el video esa escena en la que Jesús venció. Y después al tomar la comunión recordamos el resultado de esa decisión de Jesús venciendo la tentación humana de que pasase de él aquella hora, de que fuera apartada esa copa de él, esa tentación, él la venció y entonces fue a la muerte por nosotros. Recordemos estos dos eventos.
Recordemos la batalla de Getsemaní y después a través de la comunión recordaremos el resultado beneficioso para nosotros de ello.